Que les envió un correo, un link, que es para una encuesta, este, es como una encuesta en línea que es anónima y la idea es que ustedes me puedan escribir sugerencias para que hagamos mejor la clase, o por lo menos para yo hacer mejor la clase. Entonces, cualquier sugerencia que tengan es bienvenida. También, no sé si vieron, yo agregué en mediación, debajo de donde dice sesión de ejercicios con asistentes, hay una parte que dice errores comunes primer parcial. La idea es que el profesor Fabián y yo queremos hacer un documento donde pongamos, bueno, donde vamos poniendo algunos errores que los estudiantes cometen en el examen. La idea de eso es recopilarlo y la próxima, ya con ustedes, bueno, es difícil porque ya es la primera vez que doy el curso, pero ya la idea es que con todos esos datos, los estudiantes tengan un recurso para ver qué tienen que corregir antes del examen. Y o que puedan saber qué es lo que deben preguntar, ¿verdad? Porque de repente a veces uno no sabe qué preguntar. Entonces, esa es la idea. El documento se puede editar. Entonces, si nosotros hicimos alguna observación que ustedes crean que sea algo que le pueda servir a otros estudiantes en algún momento, entonces, entonces la pueden anotar ahí. Dame un segundo. Ok, entonces, bueno, esos son los dos espacios para, uno para mejorar para este semestre y el otro para ayudarles en el curso a los que vienen. Igual si hay algo que ustedes anoten por ahí que hay que mejorar, entonces también lo podemos abordar. En el futuro igual lo van a necesitar. Ok, también cambié un poco la dinámica de la clase. eh, y entonces también nos pueden hacer sugerencias al respecto. Entonces, vamos a empezar. En la clase de hoy, el tema que nos falta para completar el capítulo 1, que no es tanto de mecánica clásica, que es lo que estamos viendo, pero habla de la masa y la energía, de la conservación y cuantización de la energía. De repente es un buen momento para empezar uno a abrirse la mente y tener una forma diferente de pensar. Entonces, a mí me parece interesante conversar. Entonces, es masa y energía el tema. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí tengo una consulta. Channel, ¿y sigue saliendo cerrado el quiz? Sí, no se preocupe, eso lo resolvemos. Eso lo resolvemos. Voy a avanzar la clase y lo resolvemos. Eso no se preocupe. Ok. Sí, quedaron. Ok, entonces, cuando hablamos de las sobrefuerzas, ustedes recuerdan que yo les mencioné que existe una relación entre la masa y la energía. Y por esa razón, digamos, tenemos nosotros una de las fuerzas, que es una fuerza que se llama la fuerza fuerte, que nos dice cómo están hechos, por ejemplo, los protones y los neutrones. Entonces, yo les comentaba que, por ejemplo, uno tiene la idea que, digamos, si usted tiene 2 medios kilos de arroz, lo suma y tiene 1 kilo de arroz. En el caso del protón, si está hecho de estas otras partículas que se llaman quarks. Entonces, si tenemos, por ejemplo, para el protón tenemos 2 up y uno que se llama down, que es el nombre de estas partículas. Y la masa de ellos es de alrededor 5 volts, mientras que la masa del protón es 900 megaelectronvolts. Entonces hay algo que no calza bien. ¿Cómo es posible que la masa de la partícula del protón sea 900, que es un número muy grande comparado con la masa de los quarks, que son los que los hacen? Igual que serían como 15. Entonces, eso tiene que ver con la relación entre masa y energía. El resto de la masa que tiene esta partícula, que es el protón, viene de otras partículas energéticas que tenga su masa. Ven que hay unas líneas así como curvitas. Estas líneas
para esa fuerza son el equivalente del fotón o de la luz y se llaman gluones. Pero es un dato interesante y nos da esa idea de por qué es importante esta relación. Entonces, el que estableció esta relación, primeramente fue Einstein, él que en la teoría de la relatividad especial encontró que la energía es igual a mc al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta energía se conoce como energía de reposo. Esta es la energía de reposo. Entonces, eso nos da la idea, lo que uno debería pensar primero es que energía de que la partícula no está en movimiento, la partícula está aquí. Y por esa razón, ella tiene una energía que se llama energía de reposo, que no tiene nada que ver con que la partícula esté en movimiento, tiene cierta relación con la energía potencial, como veremos, pero no necesariamente está estrictamente relacionada con la energía potencial y cinética. Algo más que nos dice esta ecuación es básicamente que la masa no se destruye, sino que más bien se transforma en energía y viceversa. ¿Por qué les digo esto? Bueno, hay procesos, muchos de los procesos que suceden en el universo implican que dos partículas, por ejemplo, se aniquilen, llamamos aniquilar. Entonces, quiere decir que tengo, por ejemplo, una partícula que se llama un electrón, que entonces, por ahí tengo alguien con el micrófono, lo voy a, si me hacen el favor, ya mis pequeños, yo sé que ellos también hacen bastante. Ok, bueno, entonces, este proceso de aniquilación, básicamente tenemos un electrón y un positrón, que son estos de acá. Ellos, digamos que chocan y se destruyen en el sentido de que, digamos, ya desaparece como pero la ley de inicialmente tengo dos partículas, básicamente estas dos partículas se destruyen, aparece un fotón. El fotón no tiene masa, pero bueno, sí tiene masa despreciable, pero tiene energía. Entonces, eso nos dice básicamente esto, que la masa de las dos partículas que yo tengo, cuando ellas se aniquilan, se va a convertir en energía. Y viceversa, y yo tengo energía que eventualmente se puede depositar en las partículas, y entonces ellas adquieren masa. Bueno, este tipo de procesos es relevante en física nuclear y física de partículas. No es mucho que vayamos a ver, pero me pareció interesante. Como les digo, esto que les cuento de por acá, yo nunca lo vi, yo lo vi hasta que empecé a hacer mis estudios avanzados y me pareció bastante interesante. Entonces, bueno, quería comentarles eso. Creo que está mejor si lo hago así para que vean mejor. También si la letra está muy pequeña y lo tengo que ampliar, me dice, porque yo sé que tal vez alguna gente tiene una plataforma con una pantalla no tan grande. Y lo otro, si los colores del marcado les parecen que no les ayudan mucho, entonces también me lo dicen por favor, porque bueno, yo cuando llevé mis cursos, yo antes no usaba lentes y en un momento había una profesora que escogía unos colores que miras que como me complicaban a mí porque yo no sabía que ocupaba lentes. Entonces, entre los colores y mi problema, era muy poco lo que veía. Entonces, eso también me lo pueden comentar. Ok, entonces, bueno, ya definimos la energía en reposo. Y ahora la pregunta, bueno, definimos vagamente energía en reposo.
Entonces ahora la pregunta es, ¿qué incluye esta energía en reposo? Lo que sí obviamente nos está diciendo es que esta energía en reposo no puede tener, digamos, como energía en movimiento, porque sería, por lo menos uno esperaría que sea contradictorio al nombre que le pusieron. Aunque no siempre es así, a veces ponen nombres que no corresponden, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, esta energía en reposo incluye, por ejemplo, energías potenciales, energías internas de las partículas y la energía intrínseca. Entonces, las energías potenciales serían, por ejemplo, como energía potencial gravitacional, como energía electromagnética, y las energías internas es interacciones entre la partícula con, bueno, por ejemplo, en el caso este es el ejemplo perfecto. Vamos a ver, aquí la clase, ya bajamos, entonces me alegro. Este ejemplo de la energía, de la energía intrínseca es básicamente este de acá. No voy a volver. En el caso de el protón, nosotros lo vemos como una partícula sola. Entonces, bueno, una particularidad de esta fuerza es que no permite que estos que se llaman quarks se vean solitos. En la naturaleza no se ven solos. Nosotros solo vemos el protón. Entonces ven que él tiene la masa de las partículas. La otra componente que hace que llegue a los 900 megaelectronvolts es la energía interna. Y esa energía interna es de estas particulitas que lo conectan. Entonces, esa es la energía intrínseca, tenemos la energía potencial y tenemos las energías internas. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si cambiamos la energía potencial del sistema? Entonces ya vimos que eso forma parte de la energía de reposo. Eso quiere decir que si cambiamos la energía de reposo, como esta C, que es la velocidad de la luz, es una constante, entonces esta masa tiene que cambiar. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Los cambios de masa, los cambios de masa por cambios de energía, ya, no me acuerdo. Entonces, eso quiere decir, bueno, el otro punto es, entonces, ¿por qué nosotros, cuando estamos hablando ahora de que hemos visto gravitacional y eso, no pensamos en estos cambios de energía o en esta energía de reposo de la partícula? Y esto tiene que ver con que los cambios de energía potencial son muy pequeños para la escala que nosotros estamos, que es la escala de mecánica clásica. Eso es porque las partículas son muy masivas. Entonces, por ejemplo, para un sistema masa y resorte, ahí viene en el libro el ejemplo, ustedes lo pueden ver con más detalle, viene que eso, digamos que debe ser una masa como de 1 kilogramo, pero el orden de magnitud de la diferencia de la masa eh, por un cambio de energía sobre la masa es de 2 por 10 a la menos 17. Entonces vemos que a la hora de resolver el problema, ese cambio de energía es muy pequeño. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, y lo que yo que muchas veces les comento es, nosotros tenemos que ver, cuando vamos a hacer un cálculo, si realmente necesitamos, vean que esto implicaría que necesitamos como 16 ceros para poner el 1 al final para incluir esa corrección. Entonces, para que sea útil, digamos, si vamos a medir la masa con una balanza, obviamente nosotros no tenemos una balanza que tenga 17 ceros. Entonces no es útil. No nos sirve para lo que ocupamos. Entonces, simplemente no lo consideramos. Si fuera el caso de partículas como los protones, que tienen una masa muy pequeña, pues entonces ahí ya esos cambios sí pueden ser relevantes. Y era lo que les decía, cuando tenemos cantidades tan pequeñas como la anterior, bueno, no, esto es otra cosa. Cuando tenemos cantidades muy pequeñas, vean que aquí esta diferencia de masa es de 10 a la menos 17. En otros casos, por ejemplo, ya cuando estas masas son comparables, eso significa que las dos son muy pequeñas, ¿verdad? Digamos que esto es 1 kilogramo, entonces eso significa que esta diferencia de masa es de 2 por 10 a la menos 17. Cuando nosotros tenemos cantidades muy pequeñas, nosotros lo que hacemos es utilizar las conversiones, perdón,
diferentes unidades. Utilizamos unidades que nos permitan evitarnos escribir todos esos ceros, porque cuando estemos trabajando con partículas de masa muy pequeñas, ya ahí no es que digamos que tenemos 1 kilogramo más un número que es este, sino que todas tienen este mismo orden de magnitud, y entonces, para evitarnos escribir todos esos ceros o escribirlo así, simplemente escribimos, utilizamos una unidad más pequeña. Entonces, por ejemplo, en física nuclear y física de partículas, usamos lo que se llama el megaelectronvolt, que es 10 a la 6 electronvolts. Y para que ustedes se hagan una idea, un electronvolt es 1 por 10 a la menos 19 julios. Un julio, uno lo obtendría, es un kilogramo MGH, es 1 kilogramo de la masa. Digamos, 9,8 sería la gravedad, y un metro nos daría 9,8 julios. Entonces vean que una masa de 1 kilogramo a 1 metro de altura nos da, ¿cuánto dice? 9,8. Entonces vean que el electrón volt es muy, muy, muy pequeño, pero nos sirve para este tipo de partículas. Y por ejemplo, en física de altas energías, hablamos de rangos que van del gigaelectronvolt, que es 10 a la 6, hasta los teraelectronvolts, que es 10 a la 15. Son energías muy, muy altas. Y si ustedes se ponen a ver, vean que este teraelectronvolt es 10 a la 15. Si yo lo multiplicara con, digamos, esta magnitud por este 10 a la menos 19 para que me dé julios, todavía me da 10 a la menos 4. Entonces es curioso que nosotros hablamos de física de altas energías, eh, hablamos de física de altas energías, pero la energía es menor que, por ejemplo, la energía gravitacional, la energía potencial gravitacional de 1 kilogramo de masa que levantamos a 1 metro de distancia. Entonces, bueno, eso se debe más que todo a que para las partículas pequeñas, como el protón, el electrón y esos, es muy difícil que nosotros lleguemos a esas energías. Muy, muy, muy difícil. Y generalmente cuando pasamos de los 280, 300 gigaelectronvolts, ya estamos en un régimen que nosotros todavía no comprendemos bien. Ok, bueno, entonces esto es lo de energía. Ahora, esta parte tal vez es un poquito más enredada, pero lo único que queremos ver aquí es como tener una idea de alguna condición que nos diga cuándo necesitamos aplicar mecánica clásica y cuándo tenemos que aplicar eh, por ejemplo, relatividad especial, ¿verdad? Esta parte no es tan intuitiva, no la tienen que manejar a la perfección, pero es como les digo, para uno ir abriendo un poco la mente. Entonces, digamos que nosotros escribimos la energía cinética de un cuerpo, que es masa por velocidad al cuadrado. Un truco que nosotros utilizamos mucho es, como ven aquí, yo multipliqué arriba y abajo, bueno, triple hizo eso, por c al cuadrado y abajo entre c al cuadrado. ¿Cuál es la idea? La idea es que, bueno, si yo veo esta m, y yo ya he visto muchas veces esta fórmula de la energía, que es masa por c al cuadrado, entonces yo digo, si yo escribo una c aquí, entonces ya completo la energía del reposo, y así lo puedo relacionar. Entonces esta c, aquí arriba y abajo las escribo con el fin de poder obtener esta masa en reposo. Y ahora vemos que tenemos una relación entre las energías cinética, energía de reposo y la velocidad de las partículas. Aquí la parte que me tienen que creer es que en relatividad especial se encuentra una condición para la cual nos dice cuándo es que tenemos que aplicar la relatividad especial o cuándo podemos utilizar mecánica clásica. Esa condición es que la velocidad de la partícula dividido entre c sea mucho menor que 1. Entonces, nosotros juntamos esta y ya encima. ¿Okay? Juntamos esta condición de acá, por ahí, ya me pasé.
Ahora sí. Ok, juntamos, ¿qué se me hizo? Juntamos esta de acá, esta condición con esta de acá, y entonces esta nos va a dar la condición, pero ahora, vean que esta ecuación de acá nos va a dar la condición sobre la energía, que va a ser básicamente que entonces la energía cinética de la partícula sea mucho menor que la energía en reposo. Entonces, al final, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, si pensamos en mecánica clásica, entonces eso lo que nos está queriendo decir es que la energía cinética de un carro que se mueva a 200 kilómetros por hora todavía sigue siendo pero muy pequeña comparada con la energía en reposo de ese carro. Y por ahí surgieron, por ahí surgieron, eh, por ese lado surgió la teoría que al final yo creo que fue lo que terminó dando origen, por ejemplo, a la bomba atómica. Porque en física nuclear, cuando dos átomos se unen, se fusionan o se fisionan, hay pequeños cambios de masa. Pero como la diferencia es tan grande, un cambio de masa tan pequeñito genera tanta energía, eso hace posible que usted, fisionando átomos que son muy pequeños y que tienen masa muy pequeña, usted libere esa gran cantidad de energía. La otra parte, bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Voy muy rápido. Bueno, igual las notas ahora sí están ordenadas, entonces yo se las comparto al final. Eh, pero si voy muy rápido, Eh, de ¿sí? mi parte todo claro, profe. Perfecto. Y lo otro que vamos a hablar, de nuevo, rápidamente, es de cuantización de la energía. No es algo que vamos a utilizar mucho en este curso, pero es interesante y la idea es irnos abriendo un poco la mente. Entonces, ¿qué significa la cuantización de la energía? Bueno, básicamente esto lo que significa es que si tenemos un sistema o una partícula, la energía de este sistema no puede ser continua. Esto lo que quiere decir entonces es que, por ejemplo, si pensamos en un carro que acelera de forma continua o que cambia su velocidad de forma continua, nosotros sabemos que la velocidad, aquí vamos a ver, eh, la velocidad es masa, la energía cinética es masa por velocidad cuadrada entre 2. Entonces vemos que si la velocidad cambia de forma continua, entonces la energía es continua. Yo lo que voy a hacer es proponerles otro sistema para mostrarles. Ah, bueno, el otro punto es que generalmente el tema de cuantización de la energía se ve en cursos más avanzados, donde se trabaja con partículas más pequeñas y donde ese concepto es más necesario. Yo les voy a proponer un ejemplo de un sistema que nosotros podemos hacer clásicamente que tendría la energía cuantizada. Entonces, ese sistema eh, eh, es un conjunto de masa escalera, le estoy llamando yo masa escalera. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en que yo tengo una serie de gradas y yo la energía que considero es la energía gravitacional de, de la masa, que yo puedo colocar en los distintos escalones. Me faltó la del cero. Entonces, digamos que yo tengo una masa que es de 1 kilogramo y tengo un escalón que es de 1 metro. Y la gravedad va a ponerla en 10 para que sea más sencillo el cálculo. Entonces, eso quiere decir que un escalón representa 10 newtons, que sería 1 kilogramo mg por h, 1 kilogramo por 10 por 1 metro. La masa que tengo aquí, yo obviamente no se puede quedar, digamos, como en el medio, tiene que quedarse en algún punto fijo. eh, Tiene que quedarse en algún punto fijo, porque si no empieza a caer y aquí termina cayendo en el otro escalón. Entonces solo puede estar en los escalones. Y vemos que, por ejemplo, en el escalón cero, la energía potencial va a ser cero. Otra posible energía potencial que puede tener es subirla al segundo escalón, bueno, al primer escalón, que serían 10 newtons, la subo al segundo, serían 20 newtons y así. Pero en este sistema la masa no puede tener una energía intermedia, sí, por lo menos potencial.
tendría energía intermedia si empieza a caer y obviamente empieza a cambiar, pero la idea es básicamente es. Entonces, este sistema de masa bola, perdón, de escalera masa, tiene la energía cuantizada. Cada uno de estos escalones le llamamos cuantos de energía. Eh, y bueno, esto se discute más en el libro. Yo simplemente les voy a comentar, bueno, yo les hice la explicación un poco diferente, entonces pueden leer un poco más sobre las moléculas en el libro para complementar. Y yo simplemente lo que les voy a comentar es que, por ejemplo, en el caso de las moléculas, que son sistemas más pequeños, también tenemos este caso, que la energía está cuantizada para algunas interacciones, y entonces solo pueden haber los saltos finitos, que son estos cuantos que les acabo de mencionar. Y esto se debe, por ejemplo, a interacciones que son como oscilaciones. Bueno, son interacciones específicas que, que me dan una forma específica para la energía de la partícula. Entonces, en el caso de las moléculas, por ejemplo, uno encuentra que la escalera está dada por esta razón para las moléculas, donde tenemos un N, tenemos más un medio, tenemos H. Vean que en nuestra escalera el primer N hubiera sido en la primera energía, la E igual 0, iba a ser 0, porque estaba en el escalón donde tenía altura 0. En el caso de las moléculas, no. Aquí lo que tenemos es que el estado base, el más bajo, lo llamamos el estado base, es el estado donde tenemos N igual 0 y la energía no es 0, sino que es HF entre 2. Ahora, ¿qué es ese H? Ese H se conoce como la constante de Planck, que es este número, que es muy pequeño, y por eso, por ejemplo, para las energías de las moléculas usamos también electronvolts y todas esas cuestiones. Y entonces el mínimo de la energía es E0, la energía de reposo de esa molécula sería HF dividido entre 2. SF es la frecuencia, yo creo que lo anotaste aquí abajo, es la frecuencia de la partícula. Entonces, estas interacciones, bueno, es la frecuencia de una partícula. Vamos, ¿de cuál partícula es? Entonces, muchos sistemas pierden energía emitiendo partículas. Las interacciones de estas moléculas generalmente se dan por radiación. Entonces tenemos, por ejemplo, radiación se refiere a que hay una partícula de naturaleza electromagnética que es emitida. Entonces, básicamente, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, tengo mi estado en un estado base, si nos devolvemos a la que estaba aquí anteriormente, entonces eso quiere decir que yo puedo estar, por ejemplo, en este escalón como estado inicial y después de alguna forma me empujan y yo caigo aquí. Entonces hago un salto de energía o viceversa, paso de aquí para acá. Esa energía tiene que aparecer en algún lado, porque ya vimos que la energía no se puede, no se puede simplemente desaparecer. Y vivimos la relación de la masa y la energía. Entonces, una de dos, o se convierte en energía o se convierte en masa. En el caso de la radiación, las partículas que se emiten son partículas de naturaleza electromagnética, son fotones y generalmente no tienen masa, pero sí tienen energía. Entonces, estas energías de acá son las energías de la partícula que absorbe o emite la energía y la de verde es la partícula que reciba o brinda la energía. Entonces, eso quiere decir que, bueno, esta es la que tenemos y esta debe ser la partícula que va a resultar o que se va a absorber. En el caso de la interacción electromagnética se llama fotón y tiene una energía que es H por F. Ok, entonces, este F es la frecuencia. Entonces, esta frecuencia tiene que ver con
esto que les digo yo que es de naturaleza electromagnética, el fotón, perdón, es algo que se llama una onda. Entonces, perdón, lo importante es que el proceso que genera o que crea esta partícula tiene, está escrito por oscilaciones, tiene una frecuencia. Entonces, esa frecuencia caracteriza al fotón. Entonces, tengo distintas frecuencias, tengo distintos fotones, tengo distintas energías. Ok, primera pregunta. Bueno, entonces ya son las 7:48. Entonces, tomemos el receso y regresamos a las 8. Aquí tengo una respuesta que dice 5 raíz. ¿No se veía en el quiz? ¿O sí se veía? Sí, profe, sí se ve bien. Ahora sí, es que antes usted no se escuchaba, se estaba Ah, pegando. sí, yo estaba ya hablando y hasta ahorita me acabo de dar cuenta que no. Bueno, entonces vamos a hacerla. El compañero dice que la respuesta es que la velocidad es raíz de 2GH. Entonces, nos dicen que tenemos 2 por el G que es 10, por el H que es 2,5 metros, bueno, 3 metros entre segundo al cuadrado. Entonces me da 2,5 por 2, me da 5 por 10, me da 50. Esta es raíz de 50, y son metros al cuadrado, segundo al cuadrado. Entonces voy a hacerlo para acá. Metros al cuadrado, segundo al cuadrado. De aquí puedo sacar las unidades, que son metros entre segundo al cuadrado. Y lo otro que tengo que hacer es ver ese número. El número lo puedo escribir como raíz de 25 por 2. Y esto es igual a 5 raíz de 2 metros por segundo. Entonces la respuesta era la C. Entonces la pregunta es a José, que si fue que puse otra opción como la respuesta correcta o si fue que, este, que no estaba claro eso. Vamos a ver qué nos dice esto. Profe, a mí, digamos, me pasó que yo puse 5 raíz de 2 y me la puso mala. Me dijo que la respuesta era 5 metros por segundo. Entonces seguro me equivoqué a la hora de poner ¿cómo es que se llama? ¿Cuál era la opción correcta? Y tenían preguntas con respecto a esto. Dice, un objeto se mueve bajo la opción de las siguientes. Esta se me desapareció no está. Eh, ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Uno, si F es una fuerza que es conservativa, la energía mecánica es constante, entonces esa es cierta. Si la fuerza es no conservativa, la energía mecánica no puede ser constante, entonces la 2 es incorrecta. Si la F es conservativa y la energía potencial de un sistema es constante, esto no necesariamente, porque la energía potencial del sistema puede convertirse en energía cinética. Y la otra es que si F es no conservativa, que si la energía mecánica no es constante, entonces no. Entonces esta sería la 1 y la 4. Ok. Ah, sí, ya vi que ya metí las partes ahí. Bueno, entonces lo voy a corregir. Gracias por decirme. Vamos a seguir entonces con la clase. Vamos a ver si ya corregimos la que se está. No sé si tengo muchas cosas abiertas y eso me atrasa la tabla.
Ok, entonces, ¿dónde quedé? Ok, ahora vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio es de nuevo, es un péndulo suspendido. Tenemos un péndulo que está suspendido del techo y conectado a un muelle, que es básicamente este resorte de acá. La masa es una lenteja, de la lenteja es M, bueno, dice que esta pelotita es M. La longitud del péndulo, que es esto, es L. La constante del muelle es K, que no nos la dan. Y la distancia entre la parte del techo, entre este punto y este punto es 1,5 L, la longitud L más L medios. Y la longitud del resorte sin deformar es L medios, que eso sería la longitud integral del resorte. El péndulo se mueve un ángulo pequeñito, pequeñito, con la vertical, que es esta de acá, y después se dejan libertad desde el reposo. Entonces nos piden obtener una expresión para la velocidad cuando θ es igual a 0. Entonces es básicamente encontrar la velocidad que les decía yo, que es en el punto más bajo, donde la energía potencial gravitacional es 0. Entonces vamos a ver qué datos nos dan. Nos dan la masa, nos dan la constante del resorte, nos dan la longitud del péndulo. Con la longitud del péndulo describimos varias cosas. Describimos el largo del péndulo y también la longitud del resorte. O sea, son cantidades diferentes, pero el L aparece como parámetro en las dos. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos aquí? La tensión no la estamos considerando específicamente. Vamos a resolver con conservación de la energía, pero es bueno que repasemos y pensemos siempre en todas las fuerzas para ir practicando y reconocer eso más fácil en los ejercicios. Entonces, uno, la gravedad, que actúa sobre la masa. Tenemos la tensión que es la de la cuerda. Y luego tenemos la fuerza del resorte, que es cuando el resorte se estira, entonces él ejerce una fuerza. Energías, ¿cuáles energías entonces tenemos que considerar? No vamos a considerar energías fuerzas no conservativas, entonces tenemos energía mecánica, que es la energía cinética más la energía potencial, como las fuerzas que vamos a considerar, que son básicamente la gravedad, el resorte, y la tensión, en este caso son conservativas, entonces solo necesitamos energía potencial y energía cinética. La energía potencial viene de dos partes, del resorte y de la gravedad. Esas son las dos únicas fuerzas conservativas que tenemos. Y de repente entonces aquí, si voy a tener que saltarme porque yo lo puse al final. No, esto es otra cosa. Es otra cosa que les quería enseñar. Entonces no viene al caso todavía. Entonces método. Ahora, ¿qué método escogemos? Bueno, hay que ver lo que nos piden. Nos piden la velocidad en el punto más bajo, que sería cuando la bola está aquí. No nos piden la velocidad para todo t, ni nos piden la trayectoria para todo t. Yo no sé si ustedes se acordarán que yo les decía que una de las ventajas de los teoremas de conservación de la energía es que nos permiten resolver sin tener que trabajar con vectores, nos permite resolver los problemas, pero lo único que nos resuelve es cuando tenemos estados iniciales y finales, no nos describe todo el proceso. Aquí yo podría hacer fuerzas, hago Newton, consigo todas las fuerzas y voy a resolver y obtengo toda la trayectoria, pero no nos piden eso, entonces es mucho trabajo. Como solo me piden el estado final, entonces, y es velocidad, que es un parámetro que sale en las energías, yo prefiero utilizar conservación de la energía para no complicarme. Y bueno, y el otro punto es que cuando hay fuerzas no conservativas, cuando no hay fuerzas no conservativas y solo me piden el estado en un punto, entonces yo puedo utilizar conservación de la energía. Es este caso. Si hubieran fuerzas no conservativas, pero yo las puedo calcular, entonces yo puedo agregarla y también puedo resolver.
que fue el caso que hicimos en la última clase eh, de la masa que se movía en este plano inclinado y había fricción. Si bien no podemos usar conservación de energía mecánica como tal, podemos usar la conservación de la energía, que se refería a que cambio la energía mecánica, y el cambio de la energía mecánica ese cambio de la energía mecánica tenía que deberse a otra fuerza, que era la fuerza de fricción. Ok, entonces, ahora sí, escribimos entonces, empezamos escribiendo la energía mecánica, que es energía cinética más energía potencial. Tenemos UR, que yo voy a llamar la energía del resorte, UG la energía de la gravedad, y la energía potencial total va a ser la suma de las dos. Ojo, vea que son escalares, entonces yo puedo hacer esto. Si fueran vectores, entonces no lo podemos hacer. Entonces, de nuevo, esta es una de las ventajas. Nos estamos evitando cometer errores por los vectores. Punto de partida, entonces, para definir los potenciales tenemos que definir puntos de referencia, porque al final vimos que cuando definimos los potenciales definíamos dos puntos. El potencial se definía a partir de una integral. Entonces siempre ocupamos dos puntos. Vamos a ver. Entonces el potencial se definía, la definición venía de delta U, que es igual a la integral de menos F punto S. Entonces ven que es una diferencia, yo necesito un punto A y un punto B. Entonces necesito dos para definir la energía potencial. Entonces cuando trabajo con energía potencial tengo que definir un punto de referencia. Ese punto para la energía potencial gravitacional yo voy a poner, bueno, primero voy a poner mi marco de referencia aquí, de esta manera, el X en esta dirección, el Y en esta dirección. Voy a empezar a escribir las distancias cuando me desplazo un ángulo θ. Esta va a ser mi posición en X, en este marco que acabo de escribir, y voy a tener un pequeño cambio en mi posición en Y. Vean que la distancia desde aquí hasta acá es L, y entonces si yo sumo este Y y este Y' que puse aquí, eso me tiene que dar, L, que es esta relación de acá. Yo puedo ver este ángulo, y si yo escribo el seno de este ángulo, entonces el seno de este ángulo es el X, este de acá, entre L, que es la hipotenusa, y luego el coseno de θ, que también nos va a resultar útil, es entonces, vean que es este Y', entonces el coseno de θ es el Y', que es el cateto, dividido entre la hipotenusa, que es L. Ahí voy escribiendo variables. Bueno, lo que les decía, la distancia de Y' más Y es igual a L. Es información que voy a necesitar. Vean que al final lo que yo necesito es el Y y no el Y'. Ahora, esto es la información que necesitamos para la masa. Ahora hay que ir por el resorte. Bueno, otra cosa, para la hora del examen, no tienen que poner tanto detalle como yo estoy tratando de poner aquí, porque yo creo que eso les va a quitar mucho tiempo. Entonces pueden poner un poco menos de detalle, lo que sea suficiente. Yo aquí estoy tratando de poner lo más detallado posible para que todo quede bien claro, pero no significa que en el examen tengan que ponerme todo el detalle, porque yo sé que van a estar descontados de tiempo. Ok, ahora vamos al resorte. El resorte, como vimos en otros problemas, lo importante es ver cuánto se estira. Perdón. Cuánto se estira en esta dirección, ¿verdad? Entonces, yo voy para poder definir mi energía potencial, voy a definir L, que es la longitud total extendida. La fuerza del resorte depende de se desplaza con respecto a lo que se mueve. Por ejemplo, si mi resorte es así, naturalmente, entonces la fuerza va a ser solo debido al, bueno, ya dice, digamos, a esta diferencia de distancia. Entonces, por eso siempre nos dicen cuál es la longitud natural. La longitud natural del resorte era L medias.
Entonces, ahora vemos, aquí ya está estirado, entonces la longitud total es LR. Este LR, por Pitágoras, yo lo puedo escribir como x al cuadrado más L medios al cuadrado. Y tengo la longitud total. Ahora, tengo que definir también, tengo que utilizar este ángulo, porque al final yo lo que quiero es resolver en términos del ángulo, porque nos dicen que el ángulo es pequeño, entonces esa es como una clave. Y bueno, y este LR yo tengo que quitarlo. Entonces, si yo escribo el coseno de cita, tengo el cateto adyacente, que es L medios, adyacente, perdón, y tengo la hipotenusa, que es LR. Entonces, ven que de ahí yo me puedo eliminar esta como entre dos coseno de cita. Y ven que L es la variable que me dan, pues no me la dan, pero es una de las variables que me dicen que utilice, que considero como pequeña. Y ahora entonces nos podemos ir a escribir la energía potencial y la energía del resorte y la gravedad. Y la energía potencial de la gravedad es mg por la altura, que es y. Nosotros definimos, o el cambio de energía potencial es mg y final menos y inicial. El y final es y, el y inicial es 0, que es el punto de referencia para nuestro potencial, por decirlo así. Entonces, mg y ver que este y se puede escribir como L, este y de acá es L menos y prima. Y lo escribo así. Y vean que este rojo de acá, el y prima, yo lo tengo aquí. Y esta relación me quita el y prima y me la dejo en L coseno de cita, que es lo que yo busco. Y entonces yo tengo lo siguiente, que esto es mg L coseno de cita. Que al final yo lo puedo escribir como mg L1 menos coseno de cita. Para el resorte, recuerden que yo les dije que la energía potencial depende del cambio de la longitud. Entonces yo voy a escribirlo como K delta L al cuadrado entre 2. Donde este delta L es el cambio de la longitud, que es LR, este que viene acá, menos L medios. Y ahora yo lo que quiero de nuevo es quitarme ese LR, porque vean que el LR está en estos términos. Entonces, yo lo primero que veo es, ok, aquí tengo un L al cuadrado, que tiene L medios por ahí, aquí tengo un LR menos L. Si yo intentara sustituir el LR como tal, si yo intentara cambiar el LR como tal, entonces, bueno, sí podría hacerlo. Utilizando este, puedo utilizar este de acá, de una vez aquí, o utilizar esta ecuación de acá. Bueno, yo escogí un mal camino, creo yo, bueno, tal vez no es un mal camino. Después fue que me di cuenta que esta relación, que es mucho más sencilla, entonces vean qué pasa. Si yo escojo utilizar esto, entonces yo tengo que elevar todo al cuadrado y al fin y al cabo tengo que utilizar esta base. Entonces ya, elevo al cuadrado LR menos 2L punto R, L medios más L medios al cuadrado. Y tengo que desarrollar todo eso. Si yo lo hago desde aquí, yo puedo sustituir este L medios entre coseno de cita, aquí, de una vez aquí, entonces voy a hacerlo acá porque no lo hice cuando lo escribí. Entonces, este es L medios menos L medios, y este está entre coseno de cita, al cuadrado entre 2. Y entonces esto quedaría, los L medios tengo uno aquí y uno aquí, los puedo factorizar, aquí tengo un 2 arriba, entonces me va a salir al cuadrado, L al cuadrado entre 4, este 4 es el 2 a la 2, y adentro me va a quedar 1 entre coseno de cita menos 1 al cuadrado. Yo lo hice desarrollando esto, entonces al final uno va a llegar a básicamente esto. Nos va a quedar K, L al cuadrado, entre, aquí me falta el 2.
Entonces, 2 por 4, 8. Y el coseno que está abajo yo lo saqué a factor de aquí abajo. Entonces me queda adentro 1 menos 2 coseno de zeta más cuadrado de zeta. Que eso es... Que eso al final va a ser básicamente esto de acá. K por L al cuadrado, 8 coseno al cuadrado de zeta, 1 menos coseno de zeta al cuadrado. Y bueno, ya tengo las dos energías potenciales. Ahora lo que necesito es la energía cinética. Entonces la energía cinética nos pide la energía en el punto, la velocidad en el punto más bajo. Ese es el que yo voy a llamar mi punto final. El punto más alto yo lo voy a escoger desde donde yo libero sin velocidad, que de repente yo creo que es algo que no menciona el problema, pero si no debería mencionarlo. No menciona la velocidad, entonces la velocidad inicial tiene que ser cero. Entonces la energía cinética inicial es cero. El punto de partida sería entonces, vamos a volvernos aquí a la gráfica, de nuevo, punto de partida, velocidad cero, punto final, velocidad que queremos encontrar, punto inicial, tenemos energías potenciales y aquí vamos a ver que no tenemos energías potenciales. Entonces, ok, aquí tenemos fórmulas generales para los potenciales, ven que depende del ángulo. Entonces esto me sirve para escribir la energía en cualquier punto, de la forma que lo escribimos. Entonces, el punto final es el que vimos que va a ser con zeta igual a 0 y va a ser con LR, tiene que ser igual a L medios, porque es el punto donde es el punto, es este punto. Entonces en este punto ya el resorte va a estar acá, va a tener longitud de L medios, el zeta va a ser 0 y eso quiere decir entonces que nuestras energías potenciales en ese punto van a ser 0. Entonces lo que nos toca hacer es ahora, ya tenemos todas las definiciones, sustituimos en la energía mecánica. La energía mecánica es esta expresión de acá. Energía cinética más energía potencial es igual a energía inicial, es igual a energía cinética final más energía potencial final. Entonces aquí tenemos la energía cinética inicial que es 0, la energía cinética final que es mv al cuadrado y los UI y los UF que son estos de acá son 0 también. Entonces nos va a quedar simplemente que la energía potencial inicial tiene que ser igual a la energía cinética final. Y entonces ahora ya yo lo voy a escribir. Para el ángulo zeta, simplemente la fórmula me daba la energía potencial gravitacional, la energía potencial del resorte, y aquí tengo la masa por la velocidad al cuadrado final, que es dividido entre 2, que es la energía cinética. Esta energía cinética, ok, entonces, adelante, Santiago. Profe, ahí que canceló las masas, eso sí se puede hacer. Ah, sí. Ese es el punto al que voy. Ah, Eh, ok. cuando yo escribo esto, yo las cancelé. En teoría, lo que estoy haciendo es pasando a dividir. Entonces, lo que hago es, cuando yo las cancelo, vean que yo lo que hago, bueno, divido. En realidad lo que hago es dividir. Voy a dividir aquí entre M, voy a dividir aquí entre M y voy a dividir aquí entre M. Entonces, estas dos de estos lados se me van y me va a quedar una M aquí. Entonces, de repente, sí me fue buena idea poner ese que se cancelan porque me confundo. Entonces, aquí eh, quité esas y me queda solo una. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, al fin y al cabo, en general, uno tiene que tratar de hacer el menor trabajo posible, como la naturaleza. Entonces, vea que si yo escribo, si yo paso a dividir la M, entonces me queda, solo escribo una en lugar de tener que escribir dos y mi problema se va a ver como más compacto y más sencillo. Encontramos entonces la expresión de la velocidad final, que es la siguiente. Ahora, nos dicen que el ángulo de zeta es pequeño. Y ahora, eso sí, mi idea de cómo lo hacemos, ¿verdad? Supongo. Por lo menos en física uno no está tan acostumbrado a utilizar esto. Bueno, y además, en cursos avanzados, inclusive, la gente tiene problemas. Y a veces, inclusive, a una vez tal vez se le olvida. Pero ya después de darle tanto, ya uno, ya de alguna hora le termina entrando. Entonces, por ejemplo, lo digo en mi caso personal, porque igual a mí en principio
como que me costaba asimilar esta idea de cuándo utilizar una expansión cuando nos dicen que el ángulo es pequeño. Porque entonces nos dicen que el ángulo es pequeño. ¿Qué es lo que voy a hacer yo cuando me dicen que el ángulo es pequeño? Generalmente, la solución donde yo tomo el ángulo pequeño, específicamente como 0, no me va a dar ninguna información ni me va a ayudar en nada. Y este es un buen ejemplo. Vean que si yo tomo el ángulo, sí. Ok, esta parte de anaranjado es 0 si yo tomo cita igual a 0, porque vean que cita igual a 0 me va a dar 1 y me va a dar 1. Entonces me va a dar que la velocidad es igual a 0. Esa en realidad no es la solución que yo quiero, ¿cierto? ¿Verdad? No tiene sentido físicamente y ahí es donde uno tiene que digamos, ir un poco más allá y pensar cuando está resolviendo el examen. Bueno, yo quiero calcular algo que no es 0, o sea, tiene sentido. Y voy a ir un poco más allá. Cuando yo estaba haciendo bueno, cuando estaba haciendo el doctorado, nosotros generalmente teníamos que hacer presentaciones todos los años. Y había que presentar un cálculo que estábamos haciendo. Calculábamos unos parámetros. Estos parámetros, había unos que eran muy grandes con respecto a otros. Entonces, eso básicamente se ve una gráfica. Se ve uno aquí que es, digamos, 1, y el otro era muy pequeño, y entonces se veía como por acá, que parecía que era 0. Y lo primero que le van a decir a usted es, bueno, otra cosa importante de ese cálculo es que era muy costoso computacionalmente, muchos recursos, y recursos que aquí quizás en el país no hay. Entonces lo primero que le dicen, bueno, pero ¿por qué usted va a gastar todos esos recursos para calcular el que es 0? ¿Verdad? A menos que usted tenga una buena razón, ¿por qué? Entonces, tenemos que pensar siempre en que si nos va a dar una respuesta o sea, que no nos va a dar más física, que no nos va a contribuir más, entonces tenemos que ir más allá. Bueno, entonces ya vimos que cita igual a 0 no funciona. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, voy a considerar que cita es un ángulo pequeño y vamos a usar una expansión de Taylor. Tampoco ocupo muchos términos, porque el ángulo es pequeño. Si el ángulo es pequeño, entonces básicamente este cita es mucho menor que 1, entonces este término es el que domina y esto es una pequeña corrección. Entonces yo voy a sustituir el coseno de cita por 1 menos cita al cuadrado entre 2, que es lo que me da la expansión, y el coseno de cita, yo agarro esto y lo desarrollo, que me va a dar el primer orden de magnitud, Yosemar ya lo resuelvo. Entonces, vamos a ver. Entonces, el coseno de cita, agarro lo elevo al cuadrado y vemos que esto me daría más o menos 1 menos cita al cuadrado más cita al cuadrado entre 4. Ahora, si nos vamos aquí al coseno al cuadrado, también vemos que en realidad si yo hago ese cita 0, este no se hace 0. Entonces aquí no es tan crucial que yo conserve eso. Solo cambia esto. Entonces ven que cuando yo cambio 1 menos cita al cuadrado coseno, entonces aquí me va a quedar 1 menos 1, se va al 1, me queda cita al cuadrado entre 2. Que fue esto. Se me cancelan los dos y me queda cita al cuadrado. Y aquí hago lo mismo. Ah, no, aquí sí tengo un coseno al cuadrado. Por eso estoy esto. Este coseno al cuadrado, entonces me queda 1 menos este 1 y este menos me da más cita al cuadrado. Y me quedaron 2 cita al cuadrado, entonces ya puedo sacar un cita afuera y vean que ya me da el resultado de la velocidad en términos de la gravedad, la longitud, la constante de resorte y la masa. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, de nuevo, para aprovechar al máximo el ejercicio, entonces, el otro día estuve hablando, mira, ahora vamos a ver quiénes están por aquí. Ok. Vamos a aprovechar el ejemplo para repasar lo que es la tercera ley de Newton. Entonces, el otro día hablando con uno de sus compañeros, entonces estábamos hablando de eso.
Entonces yo estaba pensando una forma de cómo tratar de darme cuenta que cuando tengo que considerar las fuerzas de acción y reacción. Entonces, por ejemplo, en este caso, todas las fuerzas de contacto eh, significan que hay una interacción entre dos objetos. Entonces, eh, si yo en algún momento tengo un problema para identificar cuáles son esas fuerzas de contacto, mi problema, entonces yo lo que estaba pensando hacer es lo siguiente. Yo el problema inicial, ¿cuáles son mis fuerzas? Vimos que era gravedad, la del resorte y el T, que es la tensión. Ahora entonces yo lo que voy a hacer es esto, voy a cortar este cable acá, sí, el péndulo, y voy a cortarle el resorte también, quitarlo. ¿Qué me queda? Me queda la masa sola, entonces la única fuerza que me puede quedar es la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta fuerza Fr es una interacción entre el resorte y la masa, y T es una interacción entre la cuerda y la masa, o este punto también y la masa, y por lo tanto la tercera ley se debe cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Entonces quiere decir que el resorte siente una fuerza Fr y el cable o este punto va a sentir una tensión. Entonces esas son las fuerzas de reacción. Vea que si el resorte, si la masa se jala para acá, con una fuerza Fr, el resorte va a sentir una Fr para allá, con signo negativo. El signo me da la dirección. La magnitud es igual, la dirección es opuesta. Y para el cable, entonces la masa siente una tensión y este de acá va también sentir una tensión que lo jala. Yosemar, no sé qué fue de todo lo que me escuchó, pero lo quiz, terminamos la clase y lo resolvemos. Pero no se preocupe. Ok. Ahora tengo, vamos a correr para hacer otro ejercicio más, por lo menos. Joseph, adelante. Es que yo no sé si se podría volver a cuando hicimos el ejercicio anterior con energía. Es que me faltó copiar algo. Eh, si quiere, bueno, yo puedo subir las notas inmediatamente. Sí, entonces tal vez me espero al final cuando lo subo. Está bien. Sí, yo las voy a subir de una vez, porque, bueno, ahora sí están ordenadas, así que ahora sí vale más la pena que las tengan. Sí. Eh, ok, entonces, de repente eso significa que voy muy rápido. Si empiezo a ir muy rápido, también entonces me dice. O sea, si es muy rápido para copiar, el problema se resuelve con las notas. Si es muy rápido para entender, eso no se va a resolver. Entonces me dicen y yo hago un poquito más despacio. Ok, el segundo problema es, dice que tenemos en un sistema de referencia que gira alrededor de un eje fijo a una velocidad angular omega. Entonces, yo lo que hice es un circulito aquí, y aquí tengo algo que gira eh, un cuerpo de masa m alrededor. Y gira con una velocidad angular constante. Eso quiere decir que recorre el mismo ángulo en el mismo tiempo. Siempre, siempre, siempre. Me dice que la masa es de 10 kilogramos. ¿Qué trabajo realizó la fuerza centrífuga de inercia durante el desplazamiento de este cuerpo por una trayectoria arbitraria de un punto 1 a un punto 2 que dista, que bueno, acaba de R1, un radio de 30 centímetros a un radio de 50 o viceversa, cualquiera de los dos da igual. Entonces, el movimiento va a ir más o menos así. Voy a buscar. Voy a hacer uno de estos porque no quiero que se me olvide que todo esto, pero voy a... no funcionó. Entonces, va a empezar a moverse acá y dice que va a ir disminuyendo el radio, tiene que ir disminuyendo el radio porque sigue dando vueltas. Entonces es una espiral. Y que llega un R ahí que es el R
de 50, perdón, 30 centímetros. Pero en todo ese proceso, la velocidad angular se mantiene constante. Entonces, ahora, vean el diagrama, tengo que aceleración tangencial que va en este sentido y la aceleración normal o centrípeta que va hacia adentro. Esa es la única que puede empujarme la partícula hacia adentro. Es la única. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí me piden el desplazamiento en R hacia adentro. Y vean que necesariamente no es que la partícula se empieza a moverse de acá para acá de una vez, sino que ya, mientras va girando, se va a ir yendo un poquito más hacia adentro. Entonces tengo un movimiento en dos direcciones, pero a mí lo único que me interesa es cuánto se mueve hacia adentro. Entonces, solo la fuerza centrífuga de estas dos tiene una dirección en R. Y eso es un punto importante. Vean que aquí tengo un R que va hacia adentro y el Z va para acá. En este otro punto, el R va para acá y el Z va para acá. Entonces, durante todo el movimiento no es constante. Estos vectores unitarios no son constantes en todo el movimiento. Y eso hay que acordarse porque es importante después. Ok, entonces, la masa, la fuerza la podríamos escribir por la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y a la masa por la aceleración normal más la aceleración tangencial. La normal está en R, la tangencial está en zeta, y ya ahora yo lo que voy a hacer es sustituir en mi relación que me da el trabajo, que es F punto D. Entonces, la ventaja de hacer esto es que ya ahora cuando yo hago el R punto S es la magnitud de un vector unitario que me da 1, y el R punto zeta de aquí lo vemos que son perpendiculares. Entonces recordamos que el producto punto es proporcional al coseno del ángulo. Entonces, si ese ángulo es pi medios, que es 90, entonces nos da 0. Entonces solo nos queda este término. Ojo, vean que aquí en la integral, yo les acabo de decir que este R depende de la posición. Depende de donde yo esté, el R tiene dirección diferente. O sea, la flecha apunta en distintos sentidos dependiendo del R. Puede estar por acá, o para allá, o para otro lado. Entonces, cuando yo hago integrales, tengo que tener cuidado si tengo estos adentro. Es un error frecuente en cursos más avanzados. Si se les meten, si se graban esa idea de una vez, son menos problemas a futuro. Y mejores notas también. La diferencia aquí es que yo tengo el R.R. Y eso es la magnitud del vector, que es 1, y eso no va a cambiar. Por eso es que yo puedo hacer la integración sin problemas. Y bueno, el trabajo es básicamente entonces m del punto 1 al punto 2, que es de 1 hasta R2, y me queda el AN, que es la aceleración normal. Ahora, antes de hacer la integral, tenemos que preguntarnos y revisar bien, a ver si esto que está aquí adentro depende de forma explícita o no de R. Entonces, por ejemplo, vean que si yo puedo tener una integral sobre t de una función de x. Y uno dice, mira, pero es que esa no depende de t. Entonces la voy a sacar. Hay que tener cuidado. Después, si yo veo, si f no depende de t, el siguiente paso es ver primero, f de x depende de t. Y el segundo paso es x depende de t. Entonces, si f de x no depende de t y x no depende de t, entonces es constante y lo puedo sacar. Entonces, aquí ahora vamos a ver, AN es omega al cuadrado por f. El omega nos dijeron que es constante, entonces estamos bien. El problema es que el R no, porque de hecho esto es lo que nos dicen, que el R cambia en el proceso. Entonces, de mi AN, que está aquí, yo solo puedo sacar este omega. El R se tiene que quedar aquí adentro. Entonces, hago la integral, me queda m omega al cuadrado, r al cuadrado entre 2, y voy a evaluar de R2 a R1,
Y esto me da m omega al cuadrado entre 2 r al cuadrado 2 menos r al cuadrado 1. Y ese es el trabajo. Ahora la pregunta es, ¿cambió la energía cinética? Bueno, nos devolvemos. La energía cinética básicamente depende de la velocidad. Esto nos dice que la velocidad es igual a omega r. La omega es constante, la r no, entonces tiene que cambiar. ¿Qué pasa con la energía entonces? Vamos a ver. No, está en la página. Y yo creo que se me perdió una página. Vamos a ver. Ah, no, aquí está. Entonces, si la fuerza fuera conservativa, esa fuerza que ocasiona ese trabajo, entonces tenemos que la energía potencial de la energía cinética es constante. Entonces, energía final más energía potencial final más energía cinética final es igual a energía potencial inicial más energía cinética final. Yo puedo despejar, muevo esta para acá y esta para el otro lado y me queda U final menos U inicial es igual a energía cinética final menos inicial. Y esto significa que los cambios de energía potencial tienen que ser igual a un cambio de energía potencial de energía cinética. El cambio de energía cinética es delta V al cuadrado, que sería m v final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y esto es básicamente lo podemos escribir en términos de omega nuevamente. Nos queda que el v al cuadrado son omega al cuadrado entre y vemos que entonces el teorema de conservación de la energía nos dice que el delta V, Vf, tiene que ser igual a m omega al cuadrado, r al cuadrado 2 menos r al cuadrado 1 entre 2. Entonces lo que nos quiere decir es que el trabajo, si la fuerza es conservativa, pues ese trabajo es igual a la energía potencial. Ok, tenía algo más, solo un par de minutos para que lo piensen. Que es conservación de la energía y cambio del marco de referencia. Entonces, supongamos que yo tengo un objeto que se mueve en un marco de referencia con velocidad v. Miren, entonces tengo un marco acá, tengo mi objeto, tiene una velocidad v, y tengo otro marco, y', x. Entonces, si el objeto está en reposo, en este marco, en el prima, digamos que el objeto está en reposo. En el marco original, en este, no, que se mueve con la velocidad v. Si lo pensamos en términos de la energía cinética, entonces, en este marco de referencia, que él se mueve, tiene una energía cinética que es mv al cuadrado, entre 2. Si yo me muevo a este marco de referencia que no se mueve, entonces ya la energía cinética es 0. Y entonces uno dice, pero qué raro es este asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que yo me cambio marcos de referencia y uno tengo energía y otro no. Y la energía no se crea ni se destruye. Es algo raro, ¿verdad? Entonces vamos a ver. ¿Representa eso un problema o no representa eso un problema? ¿Qué creen ustedes? Bueno, tengo unos que dicen que sí y otros que dicen que no. Vamos a terminar. Entonces, bueno, en realidad no debería ser, pero en realidad no debería ser un problema.
En realidad no debería ser un problema si no hay fuerzas no conservativas. Eh, Básicamente, la energía mecánica total se va a conservar. Yo me muevo de un marco a otro y la energía total se va a conservar. Lo único que pasa es que, digamos, yo describo el problema de forma diferente, pero no va a haber un cambio de energía. Si yo, por ejemplo, hago la conservación de la energía, hago energía cinética inicial y final en el marco que está en reposo, y no hay fuerzas, siempre va a seguir siendo igual, ¿verdad? Porque no se mueve en uno y no se mueve en el otro. ¿Qué quiere decir? Entonces, que en el marco que se mueve, como la energía cinética inicial es cero y la final es cero, si yo me muevo de nuevo al marco al original, también voy a tener la misma energía. Va a ser la misma energía cinética. Lo que sí puede cambiar es si, por ejemplo, yo tengo una fuerza. Lo que va a pasar es que al cambiar la fuerza, el marco de referencia, la energía potencial puede cambiar. Entonces, ahí sí va a haber, sí va a haber sí va a haber una diferencia. Pero al final, como digamos, la energía potencial lo que nos interesa es las diferencias relativas. Entonces, no necesariamente va a ser significativo. Pero bueno, esto no es algo como que tanto de materia que vayamos a evaluar, pero es algo como para que ustedes piensen y analicen y empiecen a desarrollar tal vez esa malicia para resolver problemas. Ok, entonces, preguntas. No me duele la cabeza estar con la cabeza para abajo. Vamos a ver. Bueno, entonces, si no hay dudas, estaríamos por el día de hoy. Muchas gracias a los que madrugaron, porque las clases a las 7, ¿verdad? A veces cuesta levantarse. Y espero que pasen un feliz fin de semana. Y bueno, ahí les quedan para las sugerencias y todo lo que necesiten. Una buena semana de conexión. Si hay alguno que tenga una duda y que quiera aprovechar, entonces me dicen y yo con mucho gusto. Solo me avisan con tiempo, ¿verdad? Porque voy a tener, creo que con otros estudiantes también, que tener consultas, entonces, eh, por eso necesito que me avisen, nada más. Ok, profe, muchísimas gracias. Igual que Gracias, tenga un buen fin de profe. semana. Muchas gracias, Nada, profe. igualmente, Gracias, Joseph, profe. sí, adelante, Joseph, yo sé que tenemos algo pendiente, nos hemos quedado. Digamos, si se podría revisar lo que le había mandado sobre el examen. Sí, eso le decir. Déjenme, Yosimar todavía está por aquí. Sí, profe, aquí estoy. Ok, entonces déjenme ver. eh, Voy a resolverle a usted para que haga eso y en un momento voy con Joseph. Profe, una consulta. Sí, Bueno, igual y no sé si es mucho pedir, pero bueno, es que no sé si, como le digo, no sé si es mucho pedir, profe, pero durante esta semana de desconexión es posible que, bueno, tal vez no sé si el grupo está de acuerdo o así, en hacer como un día una reunioncita corta, solo como para tener dudas de la tarea o así, o no, queda muy ah, duro. yo les había dicho más bien eso. Ah, perdón, no había entendido, si yo pensaba que era solo por correo. Ya, Ah, ya, ya. no. Por correo es para ponernos de acuerdo, pero Ya, no. ok. De hecho, yo les dije Perfecto. que esta semana, bueno, en teoría se supone que no hay que tener actividades, pero yo con mucho gusto, si tienen algo, este, yo con mucho gusto los atiendo y les ayudo, no hay Fan- problema. Nada más, fantástico. creo que el lunes sí me va a quedar complicado. De ahí en fuera, Ujú. hay otros días, pero simplemente me escriben, o si alguno quiere hacer como una encuesta para ver qué día pueden más gente, entonces podemos hacer algo así también. Este, esa es otra opción, pero sí, Claro, por eso. claro, claro, está bien, profe. Muchísimas gracias. En serio, Nada. significa mucho. No, para eso estamos. Igual, es una semana, para mí sigue siendo trabajo. Entonces, Sí, sí. Para me, mí también. No se preocupe. Sí. Que a mí esta semana de desconexión no me sonaba nada. Yo sabía que había algo
Algo medio raro Yo, aquí. yo me desconecto y pierdo el semestre, Dios guarde. Ese es un problema porque, bueno, nosotros como profesores, uno quiere darles todo lo que pueda para los otros cursos, que no les haga falta nada. Y yo estaba meditando eso, bueno, la semana de conexión hace falta. Creo que me va a servir para mejorar muchas cosas que no fueron las mejores durante las primeras clases. Entonces, o sea, me va a servir el tiempo para que las clases sean mejores y para ayudarles más antes del examen. Entonces, en ese sentido, pues me alegra que haya habido la semana de desconexión para eso. Y al final, yo creo que correr mucho tampoco gana uno, o sea, tampoco uno gana tanto. Entonces, tratemos de estarnos en la calidad. Eso es lo que espero. Y bueno, no, ustedes saben que siempre cualquier cosa que necesiten, entonces nada más me dicen.